Muy buenos días, estamos de regreso. Como le adelanté antes de irnos a la pausa, le vamos a presentar el debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. Tenemos invitados, más adelante se los presento. Mientras tanto, comentarle una referencia general de la temática. Se habla de afectaciones con esta reforma a la ley y también posturas que señalan que la reforma tiene por objeto garantizar el efectivo ejercicio de los derechos humanos político-electorales de la ciudadanía. Pero bien, ¿cuál es la verdad? De eso se trata el debate de opinión de hoy. Y para analizar distintos puntos de vista, invitamos a representantes de diferentes institutos políticos: el Partido Revolucionario Institucional, el Partido de la Revolución Democrática, Partido del Trabajo, Movimiento Ciudadano, y también quienes estuvieron aceptando esta invitación, pero también en este espacio extendimos la invitación para el Partido Acción Nacional, para Morena y para el Partido Verde Ecologista. Sin embargo, no pudieron estar hoy por motivo de sus agendas. Se invitaron a varios representantes de los partidos y también a representantes ante el Instituto Electoral de Tamaulipas. Sin embargo, pues no pudimos pactar su presencia. Por esta razón, les platico también la dinámica del programa de hoy. El debate lo vamos a dividir en dos programas. Este jueves iniciamos con una primera parte. Mañana viernes vamos a concluir la segunda parte del tema del Plan B de la reforma electoral. Participa con nosotros, le presento a nuestros invitados, el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Gracias, Luz Elena, gracias por la invitación. Y también nos acompaña el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Gracias, Luz Elena, estamos aquí a tus órdenes. También está con nosotros el regidor del Partido del Trabajo aquí en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez. Buenos días, Luz Elena, muy amable por tu invitación. Y también está con nosotros el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Muchas gracias por la invitación. Aquí estamos presentes el PRD, licenciada Luz Elena. Pues bien, cada participante, les comparto, tienen 3 minutos en cada pregunta, se tomará el tiempo. Si le resta algunos segundos, lo podrá usar después. En la primera intervención será conforme los presenté en un principio. Si les parece, iniciamos con la primera pregunta. El Plan B de la reforma electoral, le comento a usted que nos acompaña del otro lado de la radio, es una propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador que plantea la reestructuración del Instituto Nacional Electoral, que incluye recorte de personal del INE, así como a los gastos del instituto, ajustes también a la justicia electoral. Esta reforma fue aprobada en el Senado el pasado miércoles 22 de febrero de este 2023 para su promulgación y entrada en vigor. El primer punto de análisis: el ejercicio de los derechos político-electorales. ¿Cuál es su opinión sobre este apartado de la reforma electoral, diputado? Bueno, pues primero que nada, muy buenos días. La verdad es que esta reforma representa un retroceso en los avances que desde 1977 con los diputados de partido en una reforma electoral que se dio, pues fue los primeros avances sólidos para darle a las minorías voz en el Congreso de la Unión. Ha sido una lucha que sobre todo muchos de los partidos de izquierda que hoy están en el gobierno, que son aliados del partido en el gobierno, pues la hicieron a lo largo de muchísimos años, y es muy lamentable que hoy el gobierno o los partidos esos ya hechos gobierno pues hayan realizado pues una contrarreforma que parece que lo que quiere es lo que por ellos tantos lucharon, que el gobierno no tenga el control de las elecciones. Aquí es muy lamentable la eliminación de cerca de las 300 juntas distritales, que son los que operan y organizan las elecciones, la eliminación de 300 funcionarios de las 32 juntas locales, lo que son las juntas del INE en las 32 entidades federativas, la reducción en el presupuesto para la capacitación de los funcionarios de casilla en el proceso electoral. Todo realmente es un retroceso, o a lo mejor en el fondo lo que realmente se quiere es que el gobierno asuma el control de la elección. Imagínate, en vez de vas a tener un solo representante por cada junta distrital para organizar el proceso electoral del 2024. Pues no van a tener la capacidad. ¿Qué va a pasar? Pues bueno, lo que se quiere generar es una incertidumbre. Realmente esto es preocupante. Otro de los temas es regularmente el proceso electoral arrancaba la primera semana de septiembre, ahora se corrió hasta la tercera semana de noviembre. ¿Para qué?
pues para que los funcionarios que están en el gobierno sigan placeando, sigan utilizando sus recursos públicos para promover su imagen personal. Esa es la realidad de esta reforma. Es una reforma hecha a modo para poder el gobierno apoderarse y tener el control del proceso electoral del 2024. Es muy lamentable esta reforma y la verdad es que el PRI se dio mucho, por muchos años, a las luchas que hicieron los partidos minoritarios para dar voto y para quitarle al gobierno el control de los procesos electorales. Hoy con esta reforma pues es un retroceso y es un contrasentido de quienes hoy son gobierno federal. Entonces es muy lamentable, nosotros como partido hemos estado en contra de esto. La verdad, por todos lados es un retroceso por donde se le quiera ver, y pues ojalá y la controversia que se puso ante la Suprema Corte de Justicia tenga resultados en suspender este plan B. Ok, correcto. Le restan algunos minutos para su siguiente intervención, segundos. Ahora bien, nos vamos, después de escuchar a la participación del diputado local del PRI, Edgar Melen, pasamos con usted, diputado Gustavo Cárdenas. Bueno, pues efectivamente hubo muy buena exposición por parte de aquí de mi compañero diputado. Yo quiero decir que yo vengo de luchas políticas muy cercanas. Mi padre estuvo luchando para tener un puesto de elección popular en Matamoros y servirle al pueblo, y era imposible poderle ganar al gobierno. Y estas elecciones eran verdaderamente, se defendían con mucho coraje y con mucho riesgo. Incluso hubo gentes que fueron asesinados. Yo en lo particular quiero decir que esta reforma es un retroceso. Es un retroceso a la vida democrática en base a una conquista por parte de muchos ciudadanos, que incluso la izquierda, el Partido Social de los Trabajadores, el Partido Popular Socialista, todos los partidos políticos luchaban por que se tuvieran voz en cada uno, como representantes en cada uno de los congresos, y este retroceso pues es quitarle precisamente todas las conquistas democráticas donde se le daba la voz a las minorías, y que ahora con esta cerceración o corte, vamos a decir de esa manera, están quitándole el árbitro que era el más importante en la vida política y pública. Digo que lo que se puede gastar en democracia no es mucho para lo que se puede gastar muchas veces en unas mañaneras día con día y tratar de dividir a la sociedad. Creo que esto tiene un fondo muy grave, muy grande, y yo considero que no deberíamos de estar pensando en que va a ser fácil hacerlo. Creo que los ciudadanos estamos conscientes de que vamos a luchar muchísimo, porque eso es una lucha y una conquista ciudadana de las personas, y en ese aspecto yo considero que vamos a dar nuestro mejor esfuerzo para luchar y defender lo que es la democracia, y que es la manera más clara de poder respetar los derechos y vivir en una sociedad que se pueda decidir por sí misma en cada una del accionar de estar al frente de un representante popular. Creo que esto no va a ser fácil para el gobierno. La sociedad está consciente, ha habido ya manifestaciones muy fuertes en donde la paz se notó, en donde hubo la manifestación a favor del INE, no detención a la vida del INE, y cómo fue el comportamiento de cada una de las fuerzas. La división a la sociedad sí es muy grave para el país, y en este aspecto creemos que el árbitro electoral debe existir, debe prevalecer y debe mantenerse de una manera clara. Creo que eso es lo que puedo comentar. Ok, correcto. Fue la participación del diputado representante de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez. Ahora pasamos con usted, regidor del Partido del Trabajo, Alejandro Ceniceros Martínez. Buenos días, gusto saludarlos. Hay que ver que se están argumentando cosas que no existen en la reforma, en el plan B. Vamos a tener exactamente la misma distribución, la misma conformación del Congreso de la Unión, son los mismos 500 diputados, son los mismos de representación proporcional. No se preocupe, diputado Edgar, o sea, van a seguir teniendo voz las minorías. Vamos, ustedes ahora están en minoría también, o sea, como se ven, como me ven, se verán a lo mejor.
pero vamos bien, no hay ningún problema por eso, va a seguir teniendo exactamente lo mismo. No se le quita ninguna facultad al INE, absolutamente ninguna facultad se le quita al INE. Va a seguir teniendo lo mismo. Es más, se garantiza con esta reforma la presencia, primero la paridad, se ratifica la paridad de género, que sea 50% de un género y 50% de otro género. Se garantiza también la presencia, la postulación por todos los partidos políticos de las minorías, de indígenas, de, ¿cómo se llama?, de la comunidad LGBTQ+, se garantiza de los que tengan alguna discapacidad, de todas las minorías se están contemplando. A lo mejor sí es cierto que son poquitas porque se garantizan 25 espacios, que hablando de 25 espacios, si ganaran todos los que compiten por ese camino de minorías, sería un 5% del total de los 500, o sea, no es bueno, pero se está avanzando, o sea, todo eso se está garantizando, o sea, no hay ningún, se garantiza el voto de los mexicanos que viven en el extranjero, o sea, viene en la reforma también, se garantiza que nosotros a veces pensamos que esa cuestión del voto en el extranjero, a lo mejor lo que voy a decir políticamente no es correcto, pero los compañeros que viven fuera del país, ¿qué diferencia tienen con los compañeros que viven fuera del estado? La gente que también tiene que salir de este estado de Tamaulipas para irse a vivir a Nuevo León o a Quintana Roo o a otra entidad federativa, y ellos no tienen derecho a votar por el gobernador de aquí, y los que están allá sí. El derecho debería ser general para todo, porque si no hay una diferencia que consideramos que no es correcta. Nosotros consideramos que esta reforma garantiza todo y los derechos humanos están completamente garantizados, hasta con el voto para las minorías. Ok, correcto, es la participación del representante del Partido del Trabajo. Ahora pasamos con el Partido de la Revolución Democrática, con el PRD. Está con nosotros el representante ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Gracias, licenciado. Primero, plantear de que la lucha realmente se comenzó más fuerte, bien, desde antes del 77, porque no había partidos, no se le daba el registro a los partidos de oposición. Más, tuvimos candidato desde el PC sin registro oficial. Pero después del 88, cuando se cambió el sistema por el secretario de gobierno Bartlett, que ahora es funcionario de este gobierno federal, se peleó más y el gobierno tuvo que aceptar desligarse de hacer el proceso electoral que lo manejaba antes la Secretaría de Gobierno. Y después del 88, en 1990, se creó el IFE. Y el primer presidente del IFE fue Jorge Alcocer, un compañero nuestro que venía desde antes del PMS PSUM y que estuvo en el PRD en su inicio, y fue el primer que manejó la primera estructura electoral. Pero sí lo vimos que no era suficiente, y de ahí se transformó al INE, porque se quería una instancia autónoma del gobierno federal, que pudiera tener su presupuesto y su gente, y profesionalizar a la gente que trabajara ahí para que no influyera el sexenio, el que estuviera el gobierno federal o estatales, y que pudieran ser gente que creciera en sus conocimientos. Realmente en lo que se plantea en el Plan B es un recorte, como ya se manejó, pero no nada más de los 300 distritos electorales, de los 1.800, porque son 5 consejerías en cada distrito electoral, se quitan las 5 y dejan un auxiliar que es una persona que no va a hacer todo el trabajo, que además es contra la Constitución porque dice que debe ser una pluralidad. Y de los 1.800 trabajadores en los distritos, se recorta 1.500 plazas de trabajadores que son del Servicio Profesional Electoral Nacional. Entonces, además de que en los comités estatales, o sea, los LOPLE, se está planteando también una sustracción del personal profesional,
porque en vez de se elimina el secretario del consejo y se unifican comisiones como son la de organización con capacitación. Eso va a ser un problema el día de la elección. A mí me ha tocado, no ahorita nada más, tengo añales desde que aquí el compañero Gustavo Cárdenas fue candidato aquí en Victoria, presidente municipal, yo era secretario electoral en el estado. Se terminó el tiempo de su participación. Gracias. Ahorita continuamos. Continuamos con la siguiente intervención. ¿Alguien quiere tener referencia positiva o negativa de lo que los cuatro manifestaron? No sé, de lo que comentó. Yo sí quisiera, ¿Sí? nomás hacer una aclaración. Yo a lo que refiero es que esta reforma busca eliminar los avances. No me refería a la representación política como partido político, sino a la representación ciudadana, que fue la lucha de muchos partidos de oposición y que ahorita prácticamente la están eliminando. O sea, a ver, ¿qué capacidad va a tener un auxiliar en cada distrito electoral para organizar un proceso electoral? ¿Cuántos ojos? Aquí la transparencia que fue, que gracias a esos avances que el PRI fue cediendo por la lucha de los opositores, y que hoy hay una representación, como ahorita bien lo comentó aquí Jorge, pues ahorita estás eliminando, se quedó corto con 1,500 personas, esos son nomás los puros consejeros de los órganos distritales, más todo el personal de apoyo que se tenía para la organización, el monitoreo. Realmente el golpe que se está dando es, yo podría decir, hasta mortal para la democracia, porque estás eliminando todo. ¿Qué quieres? Agarrar como gobierno nuevamente el control del Instituto Electoral. Ok, correcto. Muy bien. Contraparte, o sea, ahora sí, por alusión, definitivamente no se le quita absolutamente nada, que no se manejen verdades a medias. No, los consejeros van a seguir siendo los consejeros, en las juntas locales, los vocales, y los vocales se van a suspender en sus funciones durante el receso electoral, cuando no hay proceso electoral. Después va a haber quién cubre todas las acciones. O sea, se queda durante los recesos electorales, donde entre aparte de un proceso y otro, se queda una persona llevando ahí la situación. Ahorita vamos a ver más adelante, aprovecho, esta es una intervención corta, para decir exactamente cómo no le quita ninguna función al INE para actuar. Ok, correcto. Es tiempo de irnos a una pausa. Para usted que nos está acompañando, siga con nosotros. Al regreso continuamos con más de este debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. En Altamira existen lugares donde lo maravilloso no se explica con palabras, se vive a cada latido. Donde la arena dorada ilumina un tesoro por explorar, donde los colores cobran vida, donde la aventura despierta tus instintos. Altamira es un lugar de tesoros escondidos y extensos ríos que te recibe con los brazos abiertos. Vive Altamira, tierra de aventura. Gobierno Municipal de Altamira. Ya nadie duda, el tabaco es nocivo a la salud. Y por ello, el Senado prohibió cualquier tipo de publicidad o patrocinio de todas las marcas de esos productos. Y estableció como espacios 100% libres de humo todos los lugares de trabajo, todo el transporte público y los puntos de concurrencia colectiva. Se protege así la salud de todas y todos. Se propicia un mejor medio ambiente y se previenen riesgos de adicción en la juventud. Senado de la República. 65ª legislatura. ¡Ya está aquí! La Expo Mueble de la Villarreal, con precios directos de fábrica. El evento más esperado del año. La más grande variedad en colchonería. Solo para ti, del 1 al 31 de marzo. Aquí los precios sí son directos de fábrica. ¿Dónde más? En la Expo Mueble de la Villarreal. Domingo abierto en Matriz, sucursal Bodega y San Agustín.
La Universidad Vizcaya de las Américas te ofrece las licenciaturas en Administración de Empresas, Arquitectura, Contaduría, Ciencias de la Educación, Criminología, Derecho, Gastronomía y Psicología, disponibles en 2 modalidades, escolarizado y mixto. Para mayores informes, comunícate al 31-630-32 y 31-630-33. Visítanos en el 10 Allende esquina. Encuentra tu vocación, sé gente Vizcaya. Universidad Vizcaya de las Américas. Universidad. Estamos de regreso, gracias por seguir con nosotros en este debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. Me acompaña en el estudio el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. También está con nosotros el diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, el regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, y el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol. Antes de irnos a la pausa, nos quedábamos con intervenciones de contestación, referencias generales del tema en cuanto a la primera intervención sobre el ejercicio de los derechos políticos electorales. ¿Tenía intervención? Sí, es que iba a aclarar, las acciones afirmativas sí fueron cuestionadas por la nueva propuesta del Plan B. En el caso que se manejó ahorita no se aclara. En el 2018 se lograron 13 diputaciones de indígenas. En el 2020-21 tenemos 65 diputados de acciones afirmativas, cuando ahorita en el proyecto se mandó de 51 y se bajó a 25. No, sí lesionan la posibilidad de acciones afirmativas de indígenas, de personas con discapacidad, de jóvenes. Bien, jóvenes todavía ni siquiera aparecen porque de senadores los eliminaron. Eran 4 propuestas por el gobierno federal y se quitaron hacia los senadores todos. Sí afectan a las participaciones efectivas. Y sobre el género, también porque no nada más se ve 2 etapas, lo de arriba, lo de abajo, y no se plantea el intermedio para ver la cantidad posibles reales que pueda entrar la mujer. Ok, correcto. Continuando con este primer punto del ejercicio de los derechos político-electorales, hablábamos sobre su opinión general del apartado de la reforma electoral de esta parte, y continuando con ello, para ir cerrando un tema general, ¿cuál es lo más destacable que ustedes consideran de este Plan B? Así que iniciamos, si les parece, con el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas. Bueno, si me preguntas qué es lo más destacable, pues yo no me tendría que quedar callado. Pero bueno, yo lo que sí creo es que en la cuestión de los derechos te hago referencia que en el 2021 el INE obligó a los partidos a postular 3 fórmulas afroamericanos, 6 fórmulas para discapacitados en los 300 distritos, 2 fórmulas para la diversidad sexual. O sea, sí había y había 21 distritos indígenas. Entonces, a lo que voy, ahorita hablas de 25 postulaciones, pero no te obligan por qué segmento cada una, nomás te habla de 25 en general. Entonces, pues esto puede hacer un criterio amplio en que digas, pues se las entrego todas a un segmento y no obligo forzosamente a una representación específica. Entonces, creo yo que está muy general para facilitar las cosas, yo creo que al partido en el gobierno. Entonces, pues realmente esto más que un avance es un retroceso, porque dejas al libre albedrío de cada partido la forma en que ellos harían esta postulación. Entonces, más que ir avanzando en derechos de algunas minorías que tengan una representación real en el Congreso, pues lo generalizas de forma tal que quede un criterio discrecional lo que se puede hacer. Para precisar, ¿está en contra de lo que se propone en este plan? Sí, no, yo sería de la idea de que fueran, así como se hizo en el 2021, obligar a cada partido a tantas fórmulas por cada segmento. Ahorita nomás te habla de 25 y te dice, hasta los jóvenes los meten, o sea, si tú metes 25 jóvenes, pues ya cumpliste con lo que dice el nuevo artículo y se acabó. En cambio, anteriormente te obligaba a 3 fórmulas de afroamericanos, 6 fórmulas de discapacitados, 2 fórmulas para diversidad sexual. O sea, había un acuerdo específico que te obligaba a cada segmento darle una representación obligatoria. Y en las pluris.
Estos son de mayoría y te obliga en las primeras 10 plurinominales igual. Ok, correcto. El tiempo. Continuamos ahora con el diputado Gustavo Cárdenas Gutiérrez, diputado local de Movimiento Ciudadano, con la misma interrogante de cuál es lo más destacable de este plan B. Yo no veo nada destacable, veo un atropello, veo muy arbitraria la actitud del gobierno, es de tener y asumir el control, no respetar esas 5 fases de mayoría de los jóvenes, de los afromexicanos, porque son afromexicanos, no afroamericanos, el asunto de las LGBTHIJK, el otro que son los jóvenes, que el 30% son jóvenes y que además es una fuerza importantísima de participación, y se me va uno más ahorita de ese discapacitados, los migrantes, y considero que esto no trae nada bueno. ¿Por qué? Si el mismo gobierno con estas reglas del juego logró conquistar la victoria y ha logrado gubernaturas con estas reglas del juego, ¿por qué le quieren pegar al INE? ¿Por qué le quieren destruir a ese instituto que es el que garantiza la democracia y que no es de un solo partido? Yo veo aquí un interés oscuro para controlar la elección del 24, para perpetuarse en el poder, y ese es el peligro que corre México. México corre que un solo hombre está decidiendo todo lo de los mexicanos, porque ni leyeron las reformas, ni el plan B lo leyeron los diputados federales, ni los senadores. Es un documento bastante bromoso, y esto es una situación en la que yo considero que es un atropello a la vida pública de nuestro estado, de nuestro país, y obviamente el respeto a esos derechos que son fundamentales de la vida, los derechos universales, el valor a la democracia, los derechos humanos, y todo esto viene a afectar la buena forma de gobierno, la buena manera de hacer las cosas, porque el mexicano tiene el derecho a elegir quién lo debe representar, y al momento que metes ruido en algo que va en contra de lo que es la democracia, eso es lo que sí me hace bastante ruido, y no estoy a favor de la reforma. Para precisar, no está a favor. Muy bien, continuamos con la participación del regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, con la misma interrogante: ¿cuál es lo más destacable de este plan B? Lo más destacable, y ahora sí que el que tenga ojos que vea, el que no tenga ojos pues no puede ver. O sea, es claro y que los derechos humanos están respetados. Se permite el voto a las personas que están en prisión o dentro de un proceso si no tienen una sentencia definitiva total. O sea, se permite ese voto. Se permite también el voto, se van a dar facilidades para la gente que tenga problemas de movilidad, esté postrado, que tenga algún problema de ese tipo, ¿sí? Se garantiza, las cuotas son buenas, y las cuotas son buenas para las minorías cuando se empiezan las luchas. Ya nosotros tenemos una buena parte en esta lucha, sus servidores nos ha tocado participar en esta lucha bastante, y las cuotas son buenas para empezar. Ya está garantizado en la Constitución de los Estados Unidos mexicanos que nadie puede ser discriminado ni por religión, ni por sexo, ni por estatura, ni por descendencia, nada. O sea, ya está completamente claro en una reforma que hubo. Por eso se va bajando, porque además la Constitución dice que todos somos iguales ante la ley, y el garantizar, el quitarle a alguien el derecho de participar ahorita, por eso se van modulando las cuotas, pero eso va avanzando. Definitivamente esta reforma está garantizando el derecho, el voto de los extranjeros. A lo mejor consideramos nosotros decimos que a lo mejor si el voto de los que no radican en el estado o en el país, pues también debe ser para los que no radican en el estado, que viven en el mismo territorio nacional, porque si no se distorsiona el derecho humano, no es parejo para todos. Consideramos que va bien esta reforma, trae todo. Estamos en el tema de los derechos humanos. Consideramos que se está consolidando fuertemente los derechos humanos, o sea, se va a garantizar esta situación y va a beneficiar a los ciudadanos en general. Okay.
Para solamente precisar, está a favor el Partido del Trabajo. Definitivamente. Muy bien, continuamos con las intervenciones. Ahora toca turno del representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol, con la misma pregunta, lo destacable. Bien, primero aclarar de que realmente el derecho a votar de los discapacitados y de la gente que está en prisión preventiva, eso ya existía por un dictamen del Tribunal Federal Electoral a nivel nacional. O sea, ya le daba la facultad al INE a reglamentarlo y revisarlo, cómo llevarlo a la práctica. En la práctica, en el proyecto del llamado B, es lo mismo, no ha cambiado nada, pero sí limita otras cosas, porque, como lo dijeron antes, el plazo de las elecciones, en vez de septiembre, comenzar en noviembre, limita la organización del proceso electoral y eso va a afectar también el quitar los miembros capacitados y con experiencia de 10 o más años que llevan más de 330 elecciones desde 2018 a la fecha, donde elecciones federales, donde ellos ya sabían cómo manejar la capacitación para funcionarios de casilla, cómo llevar los de organización, la documentación a los funcionarios, cómo trasladar, cómo ubicar las casillas, que eso es del Servicio de Registro Federal Electoral, que por cierto ese es un problema muy grande porque ahora en este nuevo apartado se está dando la posibilidad de que en el extranjero los residentes no voten nada más con la credencial de elector, pueden votar con pasaporte o con otra identificación de la embajada, lo cual crea un problema porque no está registrado en la lista nominal. Y eso va a ser un problema mayor para más adelante en el voto y el sufragio efectivo y no reelección. Lo de los estados está bien el planteamiento, pero si tiene una credencial de otro estado, va a votar por aquel gobernador y también por el de donde nació, no puede ser. Tiene que ser de donde vive, donde radica, y por eso es la credencial del elector. Se manifiesta para precisar. Orden, si no va a ser una bataola ahí. ¿Se manifiesta en contra? Yo en contra, claro que sí. Muy bien, correcto. Pues llegamos al final de la primera parte de este debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral. Estuvo participando con nosotros el diputado local del PRI, Edgar Melem Salinas, que se manifiesta en contra del Plan B de la reforma electoral. El diputado local de Movimiento Ciudadano, Gustavo Cárdenas Gutiérrez, que también se manifiesta en contra. El regidor del Partido del Trabajo en Victoria, Alejandro Ceniceros Martínez, a favor de este Plan B. Y el representante del PRD ante el Instituto Electoral de Tamaulipas, Jorge Sosa Pol, que se manifiesta en contra. Se nos terminó el tiempo. Yo le agradezco a todos nuestros invitados, también a usted que nos acompaña del otro lado de la radio, y a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente día y el día de mañana los esperamos en la segunda parte de este debate de opinión sobre el Plan B de la reforma electoral.